La primera parte de este Gran Premio nos ha dejado una de las imágenes, las primeras imágenes de los primeros giros en pista, inclusive de la Q1, que fue la salida de Checo Pérez, curva 3, aparentemente con producto de problemas de frenos que vienen experimentando durante las previas 3 prácticas que se vienen siguiendo en este circuito de Australia de la Fórmula 1, y donde obviamente Checo Pérez se va derecho a la curva 3. Varios pilotos venían experimentando este tipo de problemas, pero adicionalmente a eso se venían ocurriendo otra serie de hechos un tanto extraños dentro del circuito, de este circuito de la Fórmula 1, y que incomprensiblemente produjo efectos inesperados, como por ejemplo lo visto en el tema del GPS, donde en las prácticas 1, 2 y 3 los pilotos tenían fallas en temas de telemetría en la ubicación del vehículo dentro de la pista, lo cual producía que prácticamente los pilotos anduvieran manejando a ciegas, con los eventuales riesgos que esto implica. Pues bien, en la Q1 vimos varias cosas interesantes, pero la más resaltante fue la salida de Checo Pérez, curva 3, con problemas en los frenos delanteros de su RB28. Pues bien, aparentemente es una situación que se venía replicando durante el fin de semana, práctica 1, 2 y 3 en el equipo Red Bull, y que no pudieron resolver. Hay otro tipo de problemas que arrastra esta escudería y de los que hablaremos más adelante, pero digamos que esa fue la parte más importante. Se produjo también el abandono del piloto de casa, uno de los pilotos de casa, que es Oscar Piastri. Era esperado por cuanto la estructura McLaren todavía está en tercera carrera. Prometieron un gran avance después de la quinta carrera, pero todavía falta para que las piezas venidas desde Woking lleguen al equipo para empezar a mejorar. Pues se esperaba que Oscar Piastri, el australiano que está representando a su país, evidentemente tuviera un cierto rendimiento, un mejor rendimiento para la escudería McLaren, que está pasando por un muy mal momento, y donde, a pesar de los cambios que se han venido promoviendo desde la estructura de Zak Brown como jefe CEO de McLaren, trayendo a piezas de otros equipos como Aston Martin o Red Bull, prometiendo fichajes de parte de las escuderías Mercedes, y donde ya se materializó la contratación de David Sánchez, un ex encargado del departamento de aerodinámica de la escudería Ferrari, pues han tratado de hacer un lavado de imagen trayendo fotos como esta, como la que vemos en pantalla, y donde se le ve a Lando Norris al lado del CEO de McLaren, Zak Brown, y al lado de Andrea Stella como nuevo encargado y director deportivo de la escudería, donde se está tratando, repito, de dar una nueva cara a la estructura, poniendo todas sus esperanzas en estas nuevas estructuras aerodinámicas que estarán listas a mediados o finales del año, según han prometido, y donde cifran todas las esperanzas de la escudería británica. Durante la Q2 de este Gran Premio de Australia pudimos ver sorpresas bastante interesantes para los fanáticos y resaltantes, como ver en tercera posición al Haas de Nico Hülkenberg, que es un piloto que lleva 3 años totalmente fuera del mundo de la Fórmula 1, y que ha venido a la Fórmula 1 y está haciendo mejores tiempos incluso que su compañero de escudería Kevin Magnussen, y donde también pudimos ver de manera muy positiva la mejoría de la escudería Williams, donde vimos, sobre todo en cabeza de Alex Albon, como este piloto estaba metido entre los 4 o 5 primeras posiciones, lo cual es un plus para estas dos escuderías pequeñas que están evidentemente experimentando una subida en el rendimiento, en el performance de sus vehículos. Como nota muy relevante, pudimos ver la cercanía de los tiempos de Fernando Alonso, muy cerca, a 2 décimas, poco más de 2 décimas de los tiempos de Max Verstappen, lo cual es una esperanza total, no solo de los españoles, de su
de la gente, de los fanáticos de la escudería Aston Martin, sino también para todos aquellos que amamos el mundo de la Fórmula 1, porque evidentemente tenemos grandes esperanzas puestas en la figura de Fernando Alonso, que es uno de los pilotos, doble campeón del mundo, con una personalidad increíble, un carácter único, y que pues evidentemente ha venido a alegrar la fiesta de la Fórmula 1, y donde sería interesante hacer una evaluación de cuál es verdaderamente el potencial que tiene esta escudería de Aston Martin de cara incluso para, no solo para la carrera del día de mañana, sino de cara al resto de temporada, y donde debemos analizar. En el gráfico que vemos en pantalla podemos darnos cuenta de que la escudería Red Bull, con base a las sanciones que vienen arrastrando por haberse pasado, saltado el presupuesto, el límite presupuestario de la temporada pasada, y que le producen un recorte del tiempo de uso del túnel aerodinámico, podemos ver en esta gráfica ejemplificado cómo eso les produce que reduce el tiempo de utilización del túnel de viento y cómo eso impacta las horas, tiempos que se utilizan y cómo se puede aprovechar las infraestructuras aerodinámicas en el desarrollo del vehículo a través de una larguísima temporada, porque recuerden que esta es una temporada con más de 20 grandes premios, donde si notamos por lógica las escuderías que terminaron más abajo en la temporada pasada, como el caso de Aston Martin, ojo a Aston Martin, porque Aston Martin termina la temporada pasada en séptima posición del campeonato, lo cual le permitió este año tener muchísimo más tiempo de túnel de viento, y dado el salto que ya ha dado la escudería en estos momentos actuales, pues prácticamente la escudería Aston Martin duplica, casi duplica, con esos 1200 que vemos en pantalla, casi duplica el tiempo de túnel de viento de la escudería Red Bull. Y donde, si lo cruzamos con las palabras de Chris Horner, que decía que por el momento al menos ellos estaban en otra liga, o estaban en otro momento, o están en un momento de gracia, pues eso es algo momentáneo, porque a través de una larga temporada, no teniendo las horas ni el tiempo de desarrollo en túnel de viento, las otras estructuras, las otras escuderías, siendo acertadas en las decisiones aerodinámicas y de desarrollo del vehículo, pudieran converger con los tiempos de Red Bull. Incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar en que la escudería Aston Martin alcance en algún punto la escudería Red Bull? Yo creo fielmente que va a haber una cercanía. No sé hasta qué punto, pero va a haber una gran cercanía en los tiempos, e incluso en algunos circuitos puede que supere a la escudería de la bebida energética, la escudería Aston Martin, por cuanto se ve en algunos de los circuitos de la presente campaña que durante las clasificaciones, que es donde aparentemente se prevenía que había una debilidad por parte de Aston Martin, que era en las competiciones cortas o a una vuelta, pues obviamente se están mostrando muy fuertes, y los estamos viendo hasta 2 décimas, 3 décimas por encima del tiempo de Max Verstappen, que es el Red Bull más rápido. Y si pensamos a futuro que la escudería Aston Martin pueda darle caza en desarrollo aerodinámico a la escudería Red Bull, pues yo creo que pudiera pensarse y soñar de que Fernando Alonso gane unas 3 o 4 competencias. Estoy sacando este número en mi mente, pero para mí tiene todo el sentido, porque cuanto el desarrollo aerodinámico en esta temporada marca una pauta importantísima. Pues bien, la tercera parte, o la Q3 de esta clasificación del Gran Premio de Australia, nos dejó posiblemente la parte más emocionante de toda la clasificación en conjunto, por cuanto nos dejó un sabor a competencia arriba, aun cuando fue agridulce, porque de alguna forma Verstappen se llevó la clasificación con cierta holgura. Realmente no se le vio al neerlandés que estuviera exigiendo además su RB28, estando como único representante por parte de la escudería Red Bull, dado al accidente de Checo Pérez empezando la Q3. Y por otro lado nos dejó un poco el sinsabor de querer ver a Fernando Alonso
peleando por esa primera posición de esta competición, la tercera del calendario de la Fórmula 1 de este año 2023, y donde finalmente los dos pilotos de la escudería Mercedes pues terminaron desplazando al asturiano a la cuarta posición, quedando en segunda posición George Russell y en tercera posición Lewis Hamilton. Luego de Fernando Alonso pudimos ver cómo quedó posicionado el Ferrari de Carlitos Sainz. Luego de este quedó posicionado el vehículo de Lance Stroll y finalmente el vehículo de Charles Leclerc, por lo cual vimos que quedaron entrelazados los Aston Martin y vimos una mejoría o un salto de rendimiento, o aparentemente es producto de las características propias de este circuito que benefician más a la escudería Mercedes. Pues bien, nos depara una carrera emocionantísima por cuanto la largada va a ser esencial. Vamos a tener en las tres primeras posiciones a pilotos súper aguerridos. Por lo menos voy a hablar de las cuatro primeras posiciones. En las dos primeros cajones de la salida del Gran Premio de Australia vamos a tener una lucha encarnizada por esa primera plaza, donde cualquiera que se equivoque en este circuito va a penar, por lo menos en las primeras dos curvas, la curva número 1 y la curva número 2. La curva número 1 que se gira a la izquierda, la siguiente a la derecha, y donde generalmente ocurren incidentes, y donde veremos cómo se desarrolla el estado del tiempo para el día de mañana, por cuanto las condiciones de pistas han sido muy cambiantes, húmedas, temperaturas bajas, así que no hemos logrado ver cómo los equipos actuales logren sacar lo mejor del compuesto más blando de la gama Pirelli, y donde esperamos ver unas diferencias más marcadas en pista que en algún momento llegaron a ser entre los 9 primeros de 4 décimas. Ya al final de la clasificación ya se vio a un segundo en la 10ª posición, pero donde tuvimos momentos donde las diferencias eran muy cortas, y esa es la Fórmula 1 que todos queremos ver, y donde como aliciente vimos a pilotos como Nico Hülkenberg, que terminó ya al final en 10ª posición merecidamente, donde vimos a un Albon como el mejor del resto conduciendo un Williams, lo cual nos contenta mucho ver de vuelta a la escudería Williams adelante, por lo menos dentro de los 10 primeros, y donde tenemos la esperanza de ver cómo también los pilotos de Alpine se puedan meter al pelotón de los 10 primeros. Pues bien, esto es lo que hay por ahora. Con esto me despido y los espero el día de mañana con el resumen de la carrera del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Si quieres seguir viendo videos así, por favor dale like a mis videos, suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.